quería darle la bienvenida formal a todos acá al seminario Sobresalientes de EA Lima. Yo soy Arturo Gutiérrez, soy director académico de la escuela y tenemos como invitado a José Luis Briceño, que va a exponer sobre su proyecto de fin de carrera que acaba de sustentarlo en diciembre, ¿cierto? Sí, bueno, fines de noviembre, sí. Fines de noviembre, genial. Aquí les voy a hacer la presentación entonces. La exposición de hoy día es Conexiones Ecorregenerativas, Parque en Quebrada de Chachapoyas, el PFC de José Luis. Y bueno, José Luis Briceño es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor en el programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Llevó cursos de pregrado en la School of Architecture and Planning en la University of New Mexico, en Albuquerque, Estados Unidos. Ha participado en concursos de arquitectura, obteniendo mención honrosa en el concurso Muro de Pativilca y recibió la mención sobresaliente por su proyecto de fin de carrera en 2020. Pues, José Luis, bienvenido y comenzamos. Nuevamente, mi nombre es José Luis Briceño Maita, y claro, mi proyecto de fin de carrera lleva como título Conexiones Ecorregenerativas, Parque en Quebrada de Chachapoyas. Voy a contar la historia de Chachapoyas desde la naturaleza, de cómo un parque cambiaría la vida de los chachapoyanos. En un principio, el agua brota de la tierra y escurre formando una quebrada, trayendo consigo arbustos, árboles y animales, en un terreno rodeado de montañas a 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde se fundaría una ciudad llamada Chachapoyas. Caminos empedrados y sendas de tierra fueron formando este paisaje urbano, rodeado de montañas bajo un cielo azul y grandes nubes. Los chachapoyanos fueron construyendo una cultura de respeto a la naturaleza, conviviendo con ella, y así la ciudad fue expandiéndose mediante calles y plazas. Y su expansión se dio sobre todo hacia el norte, formando una huella urbana irregular por el impedimento geográfico de las quebradas. Además, la naturaleza que antes habitaba la ciudad quedó en la periferia, en donde se arrojaban los desechos contaminando el agua y el suelo. Donde antes la naturaleza ingresaba a la ciudad, de pronto eran los desperdicios de esta los que salían hacia las quebradas. Sin embargo, muchos años después, se conforma un parque ecorregenerativo en la quebrada. Con ello, el ecosistema se regenera y los ciudadanos de Chachapoyas cohabitan con la naturaleza, cuya flora y fauna endémica vuelven a habitar las quebradas que rodean y atraviesan la ciudad. Lo que sucedió fue que Chachapoyas, en su expansión, había dejado de lado la condición natural que caracterizaba a la ciudad. Los canales antes verdes se convirtieron en desfogue del desagüe. Y en el centro de la ciudad la flora endémica había desaparecido. Y cuando uno se alejaba del centro y se aproximaba a la periferia, podía por fin observar la naturaleza, los bosques y las quebradas degradadas por la contaminación en el agua y el suelo. Ya que Chachapoyas siempre careció de una gestión de residuos sólidos, el municipio recolectaba los desperdicios y los arrojaba en un botadero a 6 kilómetros de la ciudad, el cual contaminaba el río Sonche, siendo 14 toneladas diarias aproximadamente. En la dinámica de la ciudad se podía observar una variedad de elementos culturales como vegetación, productos alimenticios, animales, costumbres, actividades económicas y recreativas, formando un universo en donde la periferia es el lugar donde se hallan los elementos naturales como vegetación y animales, pero también donde se evidenciaba el abandono y la contaminación. Contaminación que se daba como resultado de distintos circuitos en paralelo de las actividades económicas que se realizaban, tanto en extracción de materiales, madera, crianza de animales, producción agrícola y manejo del agua. Los residuos domiciliarios y el desagüe siempre eran arrojados a las quebradas, tanto en los bordes en botaderos informales como en el botadero municipal. Esta manera de crecimiento y gestión en Chachapoyas fue acrecentando el abandono hacia la naturaleza y la fue degradando, dándole la espalda sobre todo en los bordes de la quebrada, donde en algunas zonas se realizaban actividades económicas, pero en otras
se arrojaban residuos o se extraía madera o materiales de construcción. Hasta que un día se preguntaron qué pasaría si se consolidan los caminos que se realizaban para conectar, que se utilizaban para conectar ambos lados de la ciudad. Si se canaliza el agua desde su origen en los manantiales para ser utilizado en la agricultura, y de esta manera se reforesta la quebrada. Se recuperaría entonces el gran espacio para la ciudad, y la ciudad seguiría creciendo, pero de la mano de la naturaleza que siempre estuvo ahí. Pero si estos problemas hubieran sido ignorados y la periferia de Chachapoyas hubiese seguido evidenciando este abandono y la quebrada contaminándose cada vez más, entonces todo este espacio hubiese desaparecido. La trama urbana hubiese seguido creciendo hasta ocupar las zonas más bajas de la quebrada, su suelo erosionado con su pérdida de absorción del agua y la carencia absoluta de vegetación hubiese traído inundaciones durante las precipitaciones. Felizmente no fue así. Se supo que sí era posible regenerar la quebrada a partir de la implementación de un mejor uso y tratamiento del agua, de los residuos sólidos y las aguas grises, y no era necesario dejar de lado las actividades que realizaba la comunidad. Todo lo contrario, repotenciarlas, pero esta vez tomando en cuenta la naturaleza. De esta manera, en los alrededores de la quebrada, se implementó un borde para contener el crecimiento de la ciudad, pero logrando conectar las actividades que se realizan. En cuanto a los caminos y cruces existentes y los manantiales de agua, se consolidaron generando una red de caminos internos y puentes, y el agua se llevó a través de canales hacia distintas zonas de la quebrada. Además, frente al suelo erosionado, se empezó a reforestar sembrando especies de árboles y arbustos característicos de la zona. Estas tres estrategias territoriales fueron esenciales para iniciar el proceso de regeneración de la quebrada. Sin embargo, es necesario implementar algunas estrategias ecológicas que hagan esto posible. El uso de biodigestores para poder utilizar los residuos sólidos orgánicos, el biogás para la iluminación pública y el biol residual en los cultivos. Para tratar las aguas grises era necesario implementar piscinas de fitodepuración, las cuales depuran el agua con plantas flotantes, jardines botánicos, los cuales regeneran el suelo erosionado, captando agua mediante atrapanieblas gracias a la nubosidad de Chachapoyas, y canalizando el agua para luego ser utilizado en el regadío de los jardines. Mallas colgantes en los puentes, en donde se sembraron especies que atraigan aves a la quebrada, y una torre también captadora de aves, a través de plantas en mallas regadas por un sistema autosostenible de captación de agua, mediante atrapanieblas y agua de lluvias, con un promedio de 800 milímetros de lluvia la mayor parte del año. Estas 5 estrategias ecológicas permitieron regenerar el ecosistema de quebrada. Y estos sistemas se ubicaron en lugares específicos y estratégicos. Y luego de ser construidos, formaron parte del ecosistema. Los ciudadanos de Chachapoyas tuvieron la oportunidad de reconectarse con la naturaleza y un espacio inmerso en la ciudad. Y es así como se conformó un parque para Chachapoyas, con una zona de establos comunitarios ubicados en la zona norte del parque, un borde agrícola en el lado oeste, el cual permite un uso de la tierra con beneficio para la comunidad, una alameda con ferias itinerantes en el borde sur del parque, muy cerca ya del centro de Chachapoyas, piscinas de fitodepuración en el borde este del parque, donde se ubica la zona de arrojo de aguas grises al arroyo. Jardines botánicos con sistema atrapanieblas en la zona erosionada del borde este, y un dispositivo de puente y torre, como estructuras que atraen especies de aves y permite a los ciudadanos aproximarse y percibir la naturaleza en la quebrada. En la zona norte se recoge el agua de los manantiales y se canaliza para formar estanques y reservorios. Además, en esta zona es donde se practicaba la crianza de ganado. Se implementó un borde que conviva con la comunidad, brindándoles espacios feriales
para venta de ganado y establos comunitarios conectados mediante caminos entre pastizales. Y establos como piezas longitudinales con estructura de madera y compartimentos para la crianza de ganado. Mientras el techo desliza el agua de las lluvias para ser llevada por una canaleta hacia un bebedero animal, un muro de contención de enredaderas permite que la estructura se impregne en la tierra. También se trazaron caminos junto al arroyo que permite contemplar el agua rodeado de las formaciones rocosas de la quebrada, en las cuales se dieron actividades recreativas y de exploración. En la zona central del parque, donde se localizan las áreas de mayor contaminación del suelo y agua, se colocaron los sistemas ecológicos en el borde, conectando con caminos desde el borde agrícola hasta la zona de regeneración y captación de especies. Así, en el borde oeste, donde se contaminaba el suelo mediante botaderos de residuos, se colocaron corredores que rodean el parque con una franja de biodigestores y biohuertos. De esta manera, los ciudadanos pueden aprovechar los residuos, como el abono en los cultivos, biogás en la iluminación, además de caminos empedrados que permiten descender hasta el arroyo. En el borde este, donde se cruza el arroyo contaminado por las aguas grises, se construyó un dispositivo regenerador, cuya torre es emplazada de acuerdo a la dirección del viento para captar aguas mediante sus atrapanieblas. Además, en la parte baja se encuentra con los caminos empedrados junto al arroyo. La torre, como elemento ancla, se eleva en la quebrada, con una estructura transparente de madera que permite llegar a una altura de 15 metros para contemplar las aves que se acercan hacia las mallas con flores. Mientras que el puente, con una estructura de pórticos seguidos de madera, permite cruzar hacia el otro lado de la quebrada, caminando entre vegetación, oyendo el cantar de las aves. De esta manera, los chachapoyanos pudieron trasladarse de un punto a otro contemplando el entorno, o descendiendo del puente para recorrer los caminos empedrados y detenerse en espacios de descanso para contemplar el agua del arroyo. En cuanto al arrojo de aguas grises a la quebrada, se encontró una formación geográfica precisa para colocar una secuencia de piscinas de fitodepuración, aterrazadas que reciben las aguas grises domiciliarias. Y a través de 6 niveles de depuración, a partir de plantas flotantes, el agua se limpia y es al fin arrojada al arroyo. Asimismo, en este borde del suelo antes erosionado, se plantearon jardines botánicos, regados de manera autosostenible mediante las atrapanieblas y canalización. Finalmente, en la zona sur, se consolidó un borde de parque a partir de bosques de eucalipto y pinos, conectados con la ciudad a través de caminos y plazas. De esta manera que algunos caminos atraviesan los bordes y conectan la ciudad con el arroyo, mientras que en el eje del centro de la ciudad se trazaron caminos que descienden del parque y conectan con una alameda. Además de la conexión del parque con la ciudad y la alameda, se recuperó un espacio donde antes yacían los caminos recolectores y una feria de productos locales. Ahora se arrojan los residuos, pero en los compartimentos de los biodigestores, en una plaza de recolección a nivel barrial. Y así se consiguió conectar el parque con el centro de Chachapoyas, en un espacio para la ciudad, rodeado de naturaleza y conviviendo con ella. Y fue así como los ciudadanos obtuvieron un parque en la quebrada, a partir del cual la naturaleza ingresa a la ciudad mediante caminos y corredores verdes, por donde se trasladaron desde la periferia hacia el centro, recorriendo espacios recuperados
donde también se practica la recolección y uso de residuos, rodeado de árboles y arbustos endémicos. Y el Parque Ecoregenerador en la quebrada de Chachapoyas se vislumbra desde lejos, formando con la ciudad un solo hábitat para la naturaleza y los chachapoyanos. Gracias. Genial, José Luis. Está súper interesante, la verdad. Y además del proyecto, me parece que es importante ver la forma en la que cuentas la historia, ¿no? Tanto narrativa como visualmente. Que lo cuentas en un tiempo pasado, o sea, como que ya el parque está, ¿no? Así es. Y eso te trae a la mente la posibilidad, o sea, que ya se puede hacer. Y también la forma en la que haces los dibujos, porque me parece interesante, me parece que son muchos dibujos apuntes a mano, Eh, o es o con sea, computadora también. no, todos son a computadora, solo que Ya, sí, son lineales, ¿no? Son claro. trabajo lineal. Pero los iniciales también, los que mostraste al inicio eran tus apuntes, habían unos Ah, apuntes a mano. no son míos, Parece. acá justo abajo pongo el Ah, ya, autor. ya. Ah, Es ya, un que no autor lo de vi. Chachapoyas, sí. Ya, ya, pero está muy interesante. Y el tema del ecológico, o sea, la ecología se trata de tomar, o sea, de estudiar las relaciones que hay en el ambiente. Entonces lo ve como una red de relaciones, tanto la ciudad como el campo, como los animales, como las plantas. Entonces, me parece que acá en el proyecto tú tratas de coser, ¿no? La ciudad, la relación de la ciudad con la relación de la naturaleza en este parque, ¿no? Que es, claro, natural, pero finalmente es una construcción humana el parque, ¿no? No sé cómo ves tú ese tema de la ecología y en entender las relaciones que hay entre diferentes aspectos de un territorio. Está mute también. Perdón. Es justo, o sea, este vacío que se forma, claro, la dificultad geográfica, termina siendo un vacío en medio de la ciudad, porque la ciudad ha ido creciendo hacia ambos lados. Entonces, claro, el proyecto eh, encuentra un montón de problemas en cuanto a contaminación, ¿no? Que está degradando. Entonces, digamos que se resuelven varios problemas existentes, tanto la desconexión con el parque, se cose a ambos lados de la ciudad, pero tratando también de resolver un montón de problemas ¿no? de contaminación en puntos específicos, ¿no? Entonces son estos puntos específicos que yo encuentro y se proponen estos sistemas ecológicos que traten de solucionar estos problemas que a diario se van tanto del agua como la contaminación del suelo, ¿no? Y a la vez es un parque porque, claro, trata de ser un espacio para la ciudad, para que este espacio se habite, ¿no? Y se aproveche, porque la ciudad va a seguir creciendo, inevitablemente. Entonces, se trata de mantener todo este vacío inmenso como el potencial del parque que yo reconozco, ¿no? En él. Pero es un parque, pero a la vez o también se puede considerar como que parte del bosque, ¿no? Un poco intervenido por la persona, porque creo que está al límite o sea, de la ciudad con el bosque. Sí, 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 o sea, dentro de él, dentro de todo ese espacio hay partes de bosque, hay partes donde no hay muchos árboles, hay partes donde la gente ya tiene sus cultivos, donde crían sus animales. La gente Claro. justamente que vive en el borde. Lo interesante también es que o sea, no es solo un parque como para un tipo de uso recreativo, sino también productivo, ¿no? Exacto. Y creo que tiene muchas capas que has visto. O sea, está la parte del agua, la parte de las plantas, pero también la parte productiva, la parte de caminos para las personas. O sea, se ha pensado en todo. Y eso, no sé hasta qué nivel has llegado de pensar todas estas relaciones o sea, si has sido consciente también el pensar en los animales que van a estar ahí, no solo los de granja, sino en los animales que van a venir del bosque, las Claro, es que aves, como dices, ¿no? claro, cuando se propone, claro, un parque, uno ya no solo piensa en el usuario que es la persona, porque yo empiezo hablo de la historia de Chachapoyas desde la naturaleza. Entonces ya mi usuario no solamente es la persona, sino la misma naturaleza, los animales, las plantas, porque sin la naturaleza, si no se regenera la naturaleza, no va a ser posible conseguir esto. Claro, Entonces tengo que tomar en cuenta muchos circuitos, no solamente lo de las personas. justo lo que hablábamos con Ernesto es que hay una visión muy antropocéntrica de la ciudad, ¿no? Y justo su visión de él era
salía de esa visión antropocéntrica y generaba ruinas, porque eso es la evolución natural sin humanos, ¿no? Entonces, en tu visión, creo, del parque, claro, si bien del parque se ve también la relación con los animales, con las plantas, creo que también el tema de que esté cosido con la ciudad o podría hacer que la ciudad se piense de otra forma, ¿no? Porque, como te digo, o sea, como hablábamos, la ciudad es muy antropocéntrica, pero acá también viven animales, viven aves, insectos, y hay toda una serie de relaciones entre todas los animales y los seres humanos que no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese cambio de chip por medio de tu proyecto ahí en la ciudad de Chachapoya, ¿no? Sí, claro. Como decía, al momento de darme cuenta que, o sea, o yo proponer un parque o bueno, un espacio natural, tengo que tomar en cuenta a todos los seres vivos que lo habitan, y como está tan metido en la ciudad, pues, pues esto tiene que funcionar y tiene que acoplarse a la realidad de las personas que viven en Chachapoyas, ¿no? A la realidad de los chachapoyanos, con todas sus actividades, con todas sus costumbres, ¿no? Tomar en cuenta absolutamente su manera de vivir y su manera, o sea, yo me doy cuenta que la manera de relacionarse de ellos con la naturaleza es eso lo que está fragmentado, digamos, eso es lo que está quebrado Ujú. por todo lo que está contaminado, ¿no? Porque esto ahorita es como casi la espalda de la ciudad. Inclusive en una parte, bueno, no hago tanto hincapié, ¿no?, en la exposición, pero hay una parte donde yo muestro unas taxonometrías y hay una histórica que esta zona, cuando la ciudad todavía no había crecido tanto, era, o sea, no solamente eran las afueras de Chachapoyas, sino inclusive los colegios iban de paseo a esta zona porque no había nada y estaba súper natural, o sea, no estaba degradado y eran las afueras. Entonces, dentro del itinerario del chachapoyano, por lo menos el chachapoyano ya mayor, este espacio antes era valorado, antes era cuidado, Ujú. hoy en día ya no. Esta Claro, relación se quebró, ¿no? De a ujú. pocos. Claro, y justo por ahí viene mi pregunta, ¿no? Porque justo, o sea, la relación que se quiebra y que las nuevas generaciones no ven esa relación con la naturaleza es algo que vuelve complicado el que se proponga una propuesta, o sea, un proyecto exitoso, ¿no? Porque para que el proyecto tenga éxitos, para que tu proyecto se construya y sea adoptado por la gente, también tiene que haber un trabajo cultural, o sea, de que vean, de que vean primero esa relación que se ha perdido, Claro. para que se tome conciencia y acepten el proyecto, ¿no? Porque si no se puede terminar en un proyecto fragmentado. No sé tú que conoces, parece que como tienes familia en Chachapoyas, conoces cómo es la gente y si hay posibilidades tal vez de que esa visión cambie. O si has pensado tal vez cómo, ¿no? Tal vez, claro, mostrando tu proyecto a la gente de allá, pero ¿qué otras formas? No sé si has pensado en qué Sí, otras formas podría hacer que la gente se... el proyecto es esto, ¿no? Pero al final yo menciono de que, claro, esto no es un oasis, pues no tiene que ser una burbuja, ¿no? Al final, eh, hoy en día ya no se ve, ya no es tan visible, pero hay muchos canales de agua que pasan por debajo de la ciudad, ¿no? Y antes, o hay varios espacios que tienen, o son verdes, o tienen el potencial de serlo por la misma, el agua que aún pasa por debajo. Entonces, llevar la naturaleza, digamos, no es que llevar, pero que la naturaleza poco a poco entre de esta manera dentro de la ciudad y la gente, o sea, es evidente que tú veas alrededor de la ciudad y todo lleno de verde, pero se dé cuenta que a diferencia de otras ciudades, ellos tienen la oportunidad de vivir en un espacio verde, o sea, de contemplar la naturaleza y de respirar aire puro, etcétera. Entonces, eso muy aparte de la parte cultural y la parte social, que evidentemente el chachapoyano, o sea, dentro de sus costumbres, la naturaleza está muy, muy impregnada, ¿no? Tanto en sus costumbres, no sé, en sus comidas. Por ejemplo, ¿no? Algo anecdótico, en los dibujos que yo he estado rebuscando de históricos, antes era costumbre que en la casa, o sea, uno llegaba con el caballo, con el animal, hasta tu casa y ahí o sea, veías animales, veías ganado pasar por las calles. O sea, antes la ciudad no era una burbuja artificial como se está convirtiendo ahora. Claro. Pero antes, incluso en la ciudad española, bueno, antes de los autos, había esa relación con los animales, ¿no? Porque los animales eran de carga o de transporte.
Sí. y con el tema de la tecnificación se ha perdido un poco, ¿no? Yo soy tía de Ah, José Luis, estoy desde San Antonio, Texas. genial. Este, y soy educadora, 50 años sirviendo escuelas públicas en Estados Unidos, y yo veo una oportunidad de incorporar a esto en el currículum escolar y a través de los niños y la educación para enseñarles a visionarlo, a valorarlo, a cultivarlo, afectar a familias multigeneracionales. Así los abuelos pueden contar las historias de cuando ellos fueron niños, etcétera, etcétera. Y se podrían traer también presentaciones de valor histórico, de valor cultural a diferentes áreas y usar un ambiente que es el ambiente que hizo nacer la cultura de chachapoyas, de los chachapoyas desde antes. Y eso ayudaría a que esta visión, este sueño, tenga más duración. Ya acabé. Bye. Gracias, tía. José Luis, ¿cuál es tu respuesta? Sí, exacto. O sea, yo he tenido que hablarle a mi abuelita, a mis tíos, para poder saber primero cómo era Chachapoyas, ¿no? Y esta relación con la naturaleza. Y es muy importante que todo lo que nosotros los jóvenes o las nuevas generaciones no pueden ver, porque hay cosas que ya no existen, o esa transmisión de la parte cultural te tiene que dar, y en la parte educativa también, por supuesto. O sea, es muy importante, inclusive esta, ya o sea, yo digo, esta parte, esta relación con la naturaleza debería, o sea, en la parte educativa se debería dar, se debería enseñar o debería experimentarse. Bueno, ya hay algunas metodologías, ¿no? Educativas en las cuales es educación o la escuela fuera del aula, ¿no? Donde los estudiantes no solo estudian en lugares así bajo techo, sino también en la naturaleza, ¿no? Sí, Entonces, tenía conocimiento de algunas escuelas en Europa que incluso en invierno los niños estaban a 0 grados y estaban fuera haciendo cosas en la naturaleza, y esa relación te daba, te hacía una relación más fuerte, ¿no? Y entender mejor tu entorno, de más relaciones. El tema de la ciudad, por ejemplo, y que se vea mucho acá en Lima, es que la naturaleza está mochada, ¿no? Ha sido tanta construcción, tanto cemento, que solo quedan pequeños espacios verdes en algunas zonas, y creo que también produce muchos problemas, ¿no? Sociales y económicos, incluso psicológicos también, ¿no? sí. Entonces, creo que incluso en este parque ecológico, o sea, se podría también implementar algún tipo de escuela para, o sea, de jardín de niños, o sea, que tiene para ponerle muchos programas que tengan, o sea, que generen esa conexión, ¿no? Que hablaba tu tía, justo, esa conexión de la mente de las personas con la naturaleza, ¿no? Que se está Sí, perdiendo. Ahora, imagino que en Chachapoyas no hay una desconexión tan fuerte como acá en Lima, porque están claro. rodeados de montañas y de selva, ¿no? Súper interesante. No sé cómo has visto tú esa relación de la gente. O sea, tú dices que se ha perdido tal vez la conexión, pero tal vez como pasaba antes. Pero en relación a Lima, por ejemplo. Claro, en relación a Lima, no olvídate, pues. Ahí, o sea, ahí a los niños aún van y recorren y corren y visitan todas estas zonas porque lo tienen ahí, ¿no? Y es aquí difícil, ¿no? Es muy, quizás, como tú dices, la ciudad ha ido creciendo acá en Lima y quizás es un poco, son muy pocas personas que tienen la oportunidad de poder ir a un lugar verde y encontrarse con la naturaleza, ¿no? Es casi un privilegio para los que estamos acá en Lima. Sí, claro, es difícil. O sea, yo cuando estaba viviendo allá en Praga, era bien fácil irse afuera, ¿no? 15 minutos, 10 minutos en tren y ya estabas en el campo, en zona rural. Pero acá en Lima es como desde el Lince, que estamos acá en Lince, una hora para un lado, una hora para otro lado, y no llegas. O sea, lo único es media hora o 20 minutos hacia el mar, y encuentras ya playa, ¿no? Y mar. Claro, Pero para otros lados es bien complicado salir, ¿no? Así, incluso para irte a la playa, San Bartolo, en bus 2 horas, ¿no? O 1 hora y media, 2 horas. Allá, en 3 horas ya estás en Alemania, ¿no? Que es otra, o sea, también la conexión, ¿no? Que hay, y que creo que tu red de caminos hace posible acá en el proyecto, ¿no? Es que haya esa accesibilidad más fácil para la gente, para que salga, ¿no? Porque también claro, un tema es la accesibilidad, ¿no? O sea, cómo la gente va a ir si está difícil salir de su zona, ¿no?
Claro, Entonces, en Chachapoyas todavía es sencillo porque la ciudad es chiquita. claro. La escala de Chachapoyas te permite todavía Ujú, encontrar esas conexiones, es mucho más sencillo solucionar esos ujú, temas. claro. Y me recuerda mucho tu proyecto al uno que trabajaba, el taller 301, el arquitecto Julián Restrepo. No sé si lo conoces, si lo has visto por sus referentes. Que tiene varios proyectos en Medellín y algunos en el mundo también sobre paisajismo, que trabajan mucho el tema de los caminos y las plantas que están alrededor de los caminos y toda esta relación de cruces y encuentros que puede haber entre personas y también el ecosistema, ¿no? Que está ahí. Que, o sea, me recuerda mucho a uno de los proyectos que trabajó Julián Restrepo en su estudio para Medellín, ¿no? Que los puso hace un par de años acá en la Católica. De repente alguien más quisiera hacer un comentario, alguien desde alguna de las ciudades desde donde están siguiéndonos. Mira que somos 45 hoy día. No sé, Max tal vez, o Carla. Bueno, dentro de todo creo que felicidades. De hecho, a mí también me interesa todo este tema de la ecorregeneración, la sustentabilidad y la ecología. Y quería preguntarte si habías considerado dentro de todo el planteamiento que los módulos y los caminos, de alguna manera, recuperen algunos sistemas constructivos ancestrales de Chachapoyas o algo típico, o quizás algún rasgo característico de Chachapoyas como para darles identidad cultural al proyecto. Y también mencionaba que sería interesante ver cómo la gente se involucra quizás en la construcción de estos módulos o, por ejemplo, creo que pusiste algunos establos. Entonces, sería interesante ver cómo la gente también se involucra en esto para que de alguna manera se logre algún tema de autosustentabilidad y que el proyecto en sí, si es que llega a hacerse, que sería de hecho muy genial, en futuro pueda, no dependa quizás de una inversión externa, si la gente misma se proponga hacerle un mantenimiento anual y que ellos se preocupen porque este proyecto se cuide y se haga, ¿no? Y quizás se involucre en la educación, como mencionaba tu tía, que se involucre en la educación de los niños, que los niños conozcan y sepan que aún existe esa relación. Para los niños es muy importante que desarrollen su interpersonalidad o se empiecen a desarrollar conectándose con la naturaleza y los animales para que desarrollen una capacidad de sensibilidad. Y de hecho creo que es lo que falta hoy en día, porque la mayoría de nosotros al menos hemos crecido en un ambiente un poco más moderno, un poco más protegido. Es mucho más difícil conocer a una persona de nuestra edad, quizás que sabe de animales o de ecosistemas, o ha hecho este tipo de recorridos en la naturaleza. Entonces, no sé, ¿qué opinas de eso? Bien, Carla, gracias por tus comentarios, gracias por tu pregunta. Sí, o sea, en cuanto a la arquitectura y a las intervenciones que yo he tomado en cuenta en mi proyecto, sí, la relación, digamos, física, no más evidente con el lugar es la materialidad. O sea, tanto bueno, los caminos son empedrados, ¿no? Y la piedra es sacada del mismo lugar, extraída del mismo lugar, y la madera también. El ejemplo de arquitectura de Chachapoyas, ¿no? Ancestral, más evidente es Cuela, ¿no? Hay muchos, pero bueno, el más conocido es Cuela, y Cuela está hecha de piedra. Eh, y la manera como bueno, es hermoso cómo está construido para que hasta ahora la fortaleza pueda estar en pie, ¿no? Y más que irme por ese lado de encontrar una relación directa con lo ancestral, yo la decisión que tomé de usar un material que se extraiga del mismo lugar, ¿no? Ya de por sí eso hace que sea autosostenible, ya que no hay gran dificultad en traer el material, ¿no? Y todo es de madera este, y de hecha de piedra, ¿no? Y en cuanto a la relación con la comunidad, eh, sí, sí, o sea, sí tomé en cuenta y sí conozco digamos, claro, las comunidades que están alrededor, ¿no? O sea, se divide por distintas localidades, digamos, que están alrededor de ese vacío. Y justamente los establos se encuentran en la parte norte
Y bueno, o sea, la idea es que los establecen establos comunitarios, ¿no? En coordinación con la comunidad que se encuentra justamente en esa parte del borde. Es que el tema referente a la identidad emerge de toda una serie de relaciones que se pueden dar con la misma ciudadanía, ¿no? Entonces hay una relación económica, otra paisajística, paisajista, otra urbana, otra social. Entonces todas esas capas, que me ha parecido súper interesante el proyecto, la cantidad de capas que has trabajado, todas esas capas generan una identidad, ¿no? Que emerge de esto, ¿no? Y eso creo que es interesante entenderlo ahora, ¿no? Porque al principio tal vez cuando empiezas a hacer la tesis no eres muy consciente, pero ya poco a poco que te vas adentrando a eso, ya te haces más consciente de lo que pasa con la identidad en Chachapoyas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de identidad o cómo describirías la identidad de allá? ¿No? No sé si de la gente o tal vez de la ciudad o tal vez de un sector. Bueno, claro, esa pregunta sí es muy compleja, ¿no? La identidad, no sé si se pueda, sería muy mezquino, digamos, resumirlo en Sí, palabras, sí. pero sí, yo creo que justamente ese convivir con la naturaleza, ¿no? Que se refleja en todas sus actividades también. Bueno, esto se puede, de por sí, bueno, si nos vamos estrictos, digamos, es una netamente institucional. No hay, Chachapoyas no es lo que es, digamos, económicamente por sus actividades económicas, tanto agropecuarias, no, en realidad no. Pero, pero sí aún la naturaleza, o sea, en cuanto a estas actividades económicas todavía se puede ver, no tanto de manera masiva, pero sí en pequeños espacios, ¿no? Aún, aún se percibe eso. Sí, bueno, primero felicitarte por tanto la gráfica como por la exposición. Muy interesante, justamente como decía Arturo, la manera de narrarlo, tanto gráficamente bueno, como relato. Es una manera muy simpática de llegar al que está poniendo atención, ¿no? Por otro lado, me pareció bastante interesante que tomes justamente se podría decir como que esa grieta o ese hueco que falta en la urbe y lo potencies, ¿no? O sea, naturalmente si se ve eso, es como que, bueno, está ahí y ya, ¿no? La ciudad sigue creciendo y algún día se adaptará, es lo que siempre se piensa. Sin embargo, hay algo que supongo que también lo habrás tomado en cuenta, que es lo que no, o sea, es como que ir a un paso más adelante de lo usual, que es controlar de alguna manera el crecimiento y la manera de depredar de la urbe, tanto de la urbe como también de la misma área del sector agrícola, porque, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, no digo que sea parecido a Chachapoyas, pero en el caso de Chiclayo no teníamos tampoco bosques y esas cosas, ¿no? O sea, no tan grandes, pero sí teníamos una serie de, se podría decir, como que valles y también teníamos sectores agrícolas. Sin embargo, justamente por no tener eso, como por así decirlo, esos hitos naturales o esa calidad que se debió haber buscado en las personas, uno fue depredando al otro, ¿no? Primero fue el agrícola que depredó al natural y luego la urbe depredó al agrícola, ¿no? Entonces hay como que una serie de conflictos ahí que me parece que es una solución muy acertada tu propuesta. Obviamente no sé si estarán los mismos conceptos, pero es una manera de abordar de acuerdo a mi contexto, ¿no? Y me gustó mucho justamente eso, cómo es que le pones el freno a varios problemas de acuerdo a un proyecto que obviamente te debe haber llevado un montón de pensarlo, ¿no? Pero Sí, justamente dices que le pones o sea, que ese es un límite para ese crecimiento hacia la montaña, ¿no? Me parece. claro, Eh, Ujú. claro, o sea, justo la idea es contener el crecimiento de la ciudad, pero la manera como se contiene, o sea, es pensar bien el borde, ¿no? En el borde, ahorita, claro, hay partes donde está lo agrícola, y eso, como yo menciono en la exposición, no es necesario quitar. O sea, las actividades que existen en el borde, al contrario, se repotencian, ¿no? La ganadería, la agricultura. Pero la idea es generar un borde, o sea, eso sí está claro, generar un borde para que la ciudad no siga creciendo en cuanto a este vacío, ¿no? Porque ya sabemos
lo que va a pasar. Ya sabemos que la ciudad va a seguir creciendo, eso se va a depredar, el suelo no es no es el mejor para construirse, probablemente el suelo ya está erosionado en casi gran parte del lugar, entonces eso puede llevar un montón de desgracias. Entonces, sí, creo que va por ahí la respuesta, ¿no? O sea, se intenta contener el crecimiento, pero siendo consciente de qué es lo que pasa en el borde, ¿no? Y repotenciar esas actividades. Exactamente en el borde que se relaciona con la ciudad, que están limitando la ciudad. ¿Cuáles son tus estrategias? Creo que lo has dicho, pero de repente si lo puedes repetir, ¿cuáles son tus estrategias para, para limitar eso, ¿no? Claro, por ejemplo, acá lo puedo mostrar, ¿no? Esta parte, toda esta parte es agrícola y también un poco acá. Productiva. O sea, digamos, es productiva y el problema que hay botaderos, hay botaderos informales, ¿no? En Yeah. esta parte de acá. Y en el otro borde, claro, no, digamos, el cauce está mucho más pegado, entonces no hay el espacio para que haya agricultura, no hay. Pero justamente aquí es donde esta zona de acá no cuenta con un sistema de desagüe. El desagüe simplemente se termina en unas tuberías, ¿no? Y que cae directamente al arroyo. Entonces, es aquí donde se plantea la fitodepuración, ¿no? Entonces, acá es un borde con biodigestores y agrícola, y acá, o sea, las soluciones, digamos, es justo pertinentes para la realidad en lo que sucede ahorita. Claro, claro. O sea, son oportunas a cada caso, con respuestas a cada caso, porque también es importante que ese borde, y creo que lo has pensado bien, sirvan o sea, no solo sea paisaje, porque el paisaje acá en Perú se invade mucho, Claro. sino que sirva para la gente, sea económicamente como las granjas, como la agricultura, o sea, en un uso como el tratamiento de las aguas, ¿no? Entonces, eso creo que ya le da un nivel más de protección para que no sea invadido, ¿no? Claro, exacto, y mostrar a la gente que, o sea, a la ciudad que, o sea, les estamos ayudando más bien con este implemento de estos sistemas. O sea, va completamente conectado con sus actividades económicas. Entonces, no solamente es un espacio recreativo, un espacio público, ¿no? Sino que también la capa productiva está tomada en cuenta, la capa económica, para que ellos convivan, no solamente, digamos, de la manera de contemplar la naturaleza, sino también puedan seguir viviendo y puedan seguir trabajando y aprovechando todo este espacio. Claro, porque justamente así funciona el paisaje. O sea, cuando estudiábamos un curso con Canciani y con Luisa Belaunde en la Católica, hace años, cuando era estudiante, mencionaban que incluso en la Amazonía las comunidades indígenas habían creado un paisaje. O sea, no era un paisaje virgen como todo el mundo piensa de la Amazonía, sino es un paisaje cultural, ¿no? Que hay una intervención humana y hay una contribución de parte del ecosistema y el humano es parte del ecosistema. Entonces, lo mismo pasaría en cada paisaje, en realidad. Son paisajes culturales y o sea, no se le puede ver como algo solamente contemplativo, sino que es algo donde siempre hay un ir y venir de intervenciones, ¿no? y de usos. Entonces, Hans Sánchez, acá tenía un comentario. Dice, una arquitectura participativa, generando una economía circular. Me imagino que se refiere a cómo se implementaría tu proyecto. Existe el concepto de biofilia en la arquitectura. ¿Conoces ese concepto? Biofilia. O Mahans, ¿a qué te refieres con ese concepto? Que no lo conocemos. Biofilia. Y bueno, mientras nos responde, quería consultarle también a tu tía que está en Chachapoyas, que decía bueno, que comentaba que había sido regidora. ¿Y cómo ve usted eh, la posibilidad de implementación de un proyecto así allá en Chachapoyas, en la realidad, ¿no? Porque si bien eso es un proyecto académico, te hace pensar más cosas, pero para implementarlo, ¿lo ve factible o tal vez qué haría falta para eso? Bueno, sí, yo lo veo muy interesante, ¿no? Felicitar a José Luis porque nos ha llevado imaginariamente a conocer este parque. Y como él bien decía, el chachapoyano que vive en la ciudad, como el chachapoyano que ya no está en la ciudad, siempre añora estos espacios de poder compartir, no solo con la naturaleza, sino es un espacio que nos permitiría trabajar inclusive el tema turístico, que es una fortaleza de esta zona, el tema cultural, el tema de poder compartir con las nuevas generaciones
las tradiciones, usos y costumbres que se van perdiendo y que considero la inclusión en la currícula es un aspecto ideal. Todo proyecto nace de una idea, de un sueño, y yo veo un sueño muy bueno para la ciudad. Se debería de presentar a las autoridades municipales, al gobierno local, para que ellos puedan evaluar. Si bien es cierto, lo tenemos ahora presentando a través de una tesis, pero se tendría que trabajar, yo creo, con el gobierno local en diferentes etapas, porque esto es un proceso de poder inclusive involucrar a las personas que viven en las urbanizaciones populares cercanas a esto para el cuidado, como mencionaba, o mantenimiento, uno de los participantes. Me parece muy interesante y depende mucho de ello para tocar puertas y poder construirlo desde mi mirada, por etapas, y no solo con una inversión del gobierno local, sino se puede buscar cooperantes. eh, es todo un proceso, pero necesitaríamos de un parque de este tipo en la ciudad, porque Chachapoyas se está expandiendo, y si uno ve desde una parte alta, hay muchas casas de material noble ahora, los parques que tenemos, la plaza principal, el parque de Belén, de la Independencia, y uno de Santana que es muy pequeño, no tiene áreas verdes. Entonces hay muchas personas que no tienen las posibilidades a veces de salir más allá de la ciudad para poder tener un espacio relacionado con el medio ambiente, que esto sería pues con todas las propuestas que se ha hecho de recuperación, con jardines botánicos, eh, con biodigestores. ¿No? A mí me parece muy ideal, ¿no? Eso sería un poco mi opinión, de poder tocar las puertas del gobierno local, ¿no? Sí, claro, lo bueno es que ya tienen un proyecto hecho y, o sea, como una visión y ya tienes como que imagen, una visión para darle, para acercarte y que se imagine también contigo el futuro, ¿no? Pero yo lo que te quería preguntarte es, como este es un proyecto académico, ¿tienes la opción de hacer proyectos que sean más realistas y que sean pensados en construirse o no, ¿no? Como por ejemplo el de Ernesto Castro, que era un proyecto que contaba una historia más que pensar en construirse, ¿no? Te hacía reflexionar a través de su proyecto, ¿no? No sé cómo has pensado tu proyecto, o sea, si es algo que está más ligado a la realidad, porque en la forma que lo has contado ha sido no poética, sino de literatura, una narrativa muy linda que de verdad te hace este, imaginarte porque el proyecto ya está hecho, pero en sí, o sea, ¿tú has pensado ese proyecto de esa forma o tal vez lo has pensado que sí tiene una base real en la cual se podría inmediatamente construir? Digamos que al inicio, al momento de plantearlo, claro, soy muy, o sea, la parte realista, digamos, es en cuanto al análisis y al diagnóstico de lo que existe. Pero luego al momento de plantear, claro, trato de desligarme de qué realmente se puede hacer y qué no, porque claro, es una tesis, ¿no? Una tesis, Claro, claro. puedo generar una hipótesis y puedo preguntarme cosas y a ver qué tal, si funciona o no. Pero como dice mi tía, por etapas sí se podría, quizás no tal cual, pero sí se podría recuperar, no sé si todo o parte de todo este vacío, ¿no? Sí, sí es posible, o sea, y la manera como todos los sistemas que yo implemento, claro, no son grandes sistemas tecnológicos, es posible, ¿no? Es posible, es muy factible. Eso sería genial, porque sí, claro, cuando es un proyecto académico, es algo académico y después tiene que pasar a la realidad y se va a transformar. Entonces sería interesante o sea, también ver ese paso a la realidad. Entonces es un trabajo que te creo que te queda pendiente para el futuro, bueno, para el futuro cercano. No sé si, no sé si este año sea posible por el tema de la pandemia, pero sí, pero bueno, ya tú verás. Aquí Max quería hacer una pregunta, me parece. Sí, una última pregunta. El proyecto, bueno, no sé la verdad qué área tenga exactamente todo el conjunto, ¿no? El que está emplazado. Pero han habido casos, no digo, no sé si será el tuyo, pero es que se encuentran lo que serían, no sé si llamarlos tribus como tales, porque están cerca de la ciudad,
pero al mismo tiempo alejados, ¿no? Pero ¿cómo hubieras abordado tú o qué tan productivo crees que hubiese sido tu proyecto en caso de haber encontrado un agrupamiento humano con costumbres, bueno, muy alejadas de la ciudad, pero con, o sea, muy alejadas de la ciudad me refiero a las costumbres, pero físicamente cerca, ¿no? O sea, si es que tu proyecto tal vez hubiese englobado en el centro o por ahí distribuidos ciertos grupos humanos que no están relacionados directamente con la urbe. Compleja Eh, pregunta. bueno, claro, primero el área son un poco más de 50 hectáreas, todo el área, entre 50 y 60 hectáreas. Y, o sea el que sea la realidad en cuanto a las que comunidades existan, siempre es importante que haya una comunicación y conocer a las comunidades. Si es que hubieran habido comunidades que tengan costumbres completamente distintas o lejanas, como él dice, de la ciudad, sí se tendría que tomar en cuenta, por supuesto. Ahora, quisiera acotar que las comunidades indígenas, a menos que sean no contactados, que es por voluntad propia, todas tienen relaciones con la ciudad, tienen una relación ya de más de 50 años o 100 años con la ciudad. Y el claro ejemplo de eso son los shipibos de acá de Cantagallo, ¿no? Que Claro, ya viven acá en Lima 50 años y que desde hace 20 se han agrupado en una comunidad, ¿no? Y no solo en Lima, sino en Pucallpa y en varios lugares y se están moviendo mucho, ¿no? Incluso también los aguajún y los Shambi con los que viven en Loreto, que fue un viaje de trabajo por esa zona, pues, visitando esas comunidades y tienen ya una, una tradición urbana ya desde hace muchos años, ¿no? Que les trae muchos problemas, pero sí tienen una tradición urbana que se está formando, ¿no? Entonces sí hay relaciones de los indígenas con la ciudad muy fuerte. Y claro, en ese caso me parece que la relación con la ciudad sería más que todo de cómo o sea, si viven acá cerca o si viven en la ciudad, cómo es que un proyecto, un espacio público, no sé, un proyecto les puede hacer que estas personas se integren económicamente y crezcan económicamente, socioeconómicamente en la ciudad, ¿no? Porque el problema Claro, con muchos indígenas es la falta de oportunidades en la ciudad, ¿no? claro, justamente eso era, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo el proyecto podía como que captarlos sin agredir lo que vendría a ser su cultura, ¿no? Porque muchas veces creemos que, bueno, lo digo sobre todo por la zona norte, de acá pasa de todo. Entonces, muchas veces creemos que por hacer intervenciones por ejemplo, Camino a Cayaltí, hacemos una intervención y ahí hay justamente un asentamiento, no un asentamiento humano, sino un pueblo que tiene sus costumbres, tiene todo una serie de tradiciones que justamente por la llegada en este caso no es tecnología, pero en el caso de cuando llega arquitectura como tal, llega la tecnología, entonces rompe todo eso, ¿no? O sea, da un aporte, si bien es cierto, como de avance, pero ¿a costa de qué? A costa de las costumbres, las tradiciones y esas cosas, ¿no? Entonces, algo por ahí va, ¿no? O sea, como que de qué manera podríamos, o sea, si es que hubiese encontrado alguna de esas comunidades, tu proyecto hubiese como que podido sobrevalorar o repotenciar justamente esas comunidades sin afectarles a sus costumbres o a sus tradiciones, ¿no? Y bueno, me lo acaban de responder. Gracias. Que también ese sería otro proyecto, sí, o sea, es interesante hablarlo, pero sería otro proyecto totalmente diferente, con otro grupo humano más, ¿no? Entonces, o sea, yo pongo el ejemplo de Cantagallo porque eso es lo que yo conozco desde el 2013, ¿no? Que he estado en contacto con la comunidad y que es, o sea, siempre ponía el ejemplo de si tú como arquitecto vas a hacer una casa a un shipibo de Cantagallo, no vas a tener la misma estrategia si vas a hacer una casa a un amigo, a una casa de playa a un amigo, ¿no? De repente la casa de playa para el amigo tiene otras visiones, no solo de escultura, sino también generalmente las casas de playa son para socializar y para juntarse y para mostrar tal vez tu nivel socioeconómico, ¿no? En cambio, una casa para un chitivo de Cantagallo, ¿qué necesita? Necesita insertarse principalmente en la red de oportunidades de la ciudad. ¿Y cómo le hace eso? Que su casa contenga un taller y Wi-Fi, como para que tenga contacto o sea, con todas las redes a nivel no solo de la ciudad, sino mundial, ¿no? Entonces, ahí ya le puedes dar, y además que esté también en el centro de la ciudad, como es el RIMAC, ¿no? Como es Cantagallo. Entonces, esos tres factores creo que serían importantes para el caso de Cantagallo, pero para otro caso, podrías ya pensar temas de espacialidad, o sea, otros temas muy diferentes, ¿no? Entonces, son dos aproximaciones que dependiendo del grupo humano y a la necesidad, se van a dar, ¿no?
Entonces, y claro, acá en ese sentido, el proyecto de José Luis sería otro proyecto muy diferente que el que está ahora, ¿no? Sí. No sé si por ahí hay también grupos indígenas, comunidades indígenas. en la No, zona. no, ahí en la misma ciudad no. Ya. Bueno, yo no conozco todavía Chachapoyas, es una de las pocas ciudades de Perú que me falta conocer, que está pendiente totalmente, pero me has abierto un poco más la vista, creo que a todos, sobre las oportunidades y los problemas también que hay en Chachapoyas. Y muchas gracias por eso. En realidad, justamente el motivo de este seminario es mostrar proyectos de alta calidad de fin de carrera. Pues los estudiantes son una fuerza que empuja, que empuja a la arquitectura hacia sus límites, ¿no? Con estos proyectos que son más avesados, más disruptivos también, y muchas veces ideales, pero que te muestran o sea, con una coherencia narrativa como la que has tenido hoy día, que te puede mostrar muchas oportunidades más allá de si se puede hacer o no, tal vez, ¿no? Te da otra visión para ver la realidad y para tal vez hacer otros trabajos más, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, José Luis, por participar acá con nosotros. Muchas gracias por participar y muchísimas gracias a ti, José Luis, por estar acá y a tus tías también por haber contribuido tan interesante a la conversación. Muchas gracias, Sí, no, señora Adela. ¿Sí? muchas gracias, Arturo, y por la invitación, y gracias a todos por haber No, escuchado la presentación. gracias a ti y bueno, muchísimas gracias y te esperamos mañana a ver si puedes conectarte, pues. Sería genial también tenerte para conversar. Y a todos ustedes también los invitamos mañana y bueno, los esperamos. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Bye, Chao, bye. chao. Gracias. Gracias. Gracias hacia Texas. No, yo estoy acá en Lima. Ah, en Lima, en Lima. Yo estoy en Texas, pero ya ven lo que tengo ahí en la pantalla. Wow, ¿qué tal Texas y Machu Picchu? Qué genial, qué genial. Hasta luego. Bye Saludos bye. hasta Texas, saludos hasta Lima. Saludos Ella, hasta la aquí. abuelita de José Luis. Ah, un gusto, señora, qué lindo que haya estado por acá. Para Qué mí lindo. es mucho gusto conocerle. Ah, genial, un proyecto súper interesante de su nieto. Ay, sí. Y Sí. quedan invitados a Chachapoyas para que vean in Uy, situ la realidad. sí, nos encantaría, la verdad. A mí me encantaría ir hace años que quiero ir y todavía no lo logro, pero ya pronto, en algún momento. Pues. Debemos desarrollar un tour que sea educacional donde se presentan materiales de lectura que prepara la gente en la historia de los chachapoyas, Uy, de la cultura autóctona de ahí. Luego, cuando vas al lugar, puedes apreciarlo mejor. uy, eso sería interesantísimo. Y traer a gente también de otros países para que conozcan acá Dale, Chachapoyas, ya. ¿no? Ahí coordinamos el plan. Te Claro cobra que bien, sí. te cobra bien. Queda pendiente. Genial, obvio. Genial, pues. Un gusto conocerlos a todos. Y Igualmente, a gracias. a toda la Adiós. familia. José Luis, Adiós. genial. Gracias. Gracias, pues, José Arturo. Luis. Felicitaciones, José Luis. Gracias a usted, señora Adela. Gracias por participar. Hasta luego, entonces.